Pues damos gracias a Dios porque estamos ya llegando al final de estas dos cartas, no solo la segunda, sino la primera y la segunda carta del apóstol Pedro, donde vimos que la primera carta el apóstol invita a los cristianos a vivir la vida cristiana, una vida cristiana que agrade a Dios, una vida cristiana que glorifique a Dios, en medio de un mundo adverso. Los cristianos que vivían en la dispersión, que estaban inmersos en diferentes culturas, en diferentes formas de pensar, tenían muchas situaciones a que enfrentarse al vivir la vida cristiana. Y en esta segunda carta dijimos que el apóstol nos invita a ir todavía un poco más allá. En el primer capítulo habla sobre el desarrollo integral del cristiano, el desarrollo integral en la vida cristiana. Vimos los pasos, el paso de la fe, el paso de la virtud, el paso del conocimiento, el paso del dominio propio, el paso de la paciencia, el paso de la piedad, el paso del afecto fraternal y el paso del amor. Y dice el apóstol Pedro ahí que si estas cosas no están en nosotros, si estas cosas no abundan más bien en nosotros, entonces vamos a estar ociosos y vamos a estar sin fruto. Nos invita más bien a que estas cosas abunden en nosotros. La semana pasada hablamos acerca de los falsos maestros y dijimos que lo mejor que podemos hacer al respecto de los falsos maestros es desarrollarnos nosotros en la vida cristiana, cimentarnos bien en nuestra fe, cimentarnos bien en la palabra de Dios y conocer bien qué es en lo que creemos. Estar atentos, sí, a nuestro alrededor, estar alertas, pero sobre todo confiando en la dirección de Dios. Si estamos bien cimentados, podemos fácilmente reconocer a un falso maestro. Dijimos desde el principio también que este último capítulo nos habla sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, relacionando el capítulo anterior de los falsos maestros con este capítulo último, nos va a hablar acerca de que una de las enseñanzas que se distorsionan mucho tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesús. Ahí en el versículo 4 dice que estas personas están diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de que Él va a regresar? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La palabra advenimiento que se usa ahí es la palabra parousia, que tiene que ver con su presencia, que tiene que ver con que Él esté aquí con nosotros. Y mencionaremos que ese tema es un tema muy amplio en las Escrituras y es un tema también muy fácil de distorsionar y cómo las cosas futuras, como realmente no las hemos vivido, como son cosas que tenemos la expectativa hacia adelante, muchas personas ven y toman la Biblia de una forma y la interpretan de una manera. Y repito, es un tema donde hay muchas cosas que se distorsionan. Y el apóstol Pedro nos presenta cómo en aquel momento se estaba ya distorsionando esta doctrina. Algunos decían, pues el Señor no regresa, aunque incluso algunos podríamos, si ponemos un poco de atención en esa primera parte del capítulo, algunos podrían llegar a pensar que el Señor, el Cristo, el prometido, ni siquiera había venido, ¿no? ¿Y cómo va a regresar? ¿Cómo es que va a regresar? Y llama el apóstol Pedro a estos falsos maestros, les llama burladores, pero también a estos burladores dice él que ignoran muchas cosas. Hay cosas a las que hacen referencia, hay cosas que parece que son muy conocedores, y hasta los oímos hablar y parece que se las saben de todas, pero hay muchas cosas en las que ellos ignoran. Y es interesante porque esta doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sea una de las doctrinas que están causando o causan muchas controversias, porque hay varias formas de pensar en los cristianos. Cuando se habla de estas doctrinas, generalmente nos preguntan, bueno, pastor, ¿y nosotros qué creemos?
pastor, ¿y nosotros qué creemos? Oímos que acá dicen esto y oímos acá que dicen otras cosas, ¿nosotros qué creemos? Y cuando comenzamos a estudiar un poquito sobre las doctrinas, por ejemplo, nos damos cuenta que hay una gama muy amplia de qué es lo que piensan las personas, qué es lo que piensan los cristianos o qué es lo que piensan diferentes iglesias o sectas acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Por ejemplo, nada más al hablar sobre el milenio, hay los premileniaristas, los postmileniaristas, los amileniaristas. Y a nosotros nos preguntan, ¿y nosotros qué creemos? ¿Somos reformados? ¿Cuál es nuestra postura? Y a lo mejor es muy fácil decir, nosotros somos amileniaristas, pero he encontrado muchas personas reformadas de hueso colorado que son pre. Y entonces de repente decimos, bueno, entonces ¿cuál es lo que nosotros creemos? ¿Cuál es la nuestra? ¿No? Y a veces también es sencillo, repito, decir, nuestra línea es esta. Y fíjense, ahorita nada más mencioné el tema del milenio, pero hay otros temas muy importantes en las Escrituras que son temas que si los tomamos de raíz a la hora de llegar a interpretar sobre la segunda venida, nos causan cierta controversia. Uno de los temas es los pactos, ¿no? Los temas de los pactos, y porque este tema de los pactos, nosotros podemos decir como Iglesia Reformada creemos. Cuando hablamos de esto, entonces comenzamos a ver muchas posturas en diferentes aspectos. Por ejemplo, la gran tribulación, el rapto, el anticristo, cuando viene, si viene primero y se mantiene en el cielo, y estamos viviendo principios de dolores. Por ejemplo, esta semana el tema central en todos lados ha sido la guerra, cómo afecta la guerra a nivel mundial, y estamos oyendo mucho acerca de que estamos en un mundo globalizado y lo que se vive en una parte del mundo va a afectarnos directamente en otra parte del mundo, y ese es un tema muy, muy recurrente ahora que estamos hablando de los últimos tiempos. También un tema recurrente en este tiempo de pandemia, por ejemplo, ha sido las vacunas, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, y como cristiano, ¿sí me debo de vacunar o no? Situaciones siempre, repito, la pregunta es, ¿y nosotros cuál es nuestra línea? ¿O nosotros qué es lo que pensamos? Y ahorita a lo mejor van a decir, bueno, el pastor ya nos va a sacar de estas dudas. A lo mejor lo que les voy a decir es que les voy a ampliar sus dudas para que todos estemos y empecemos a investigar acerca de estas cosas. De entrada, nuestro pasaje dice que muchos hablan de muchas cosas y muchos cristianos quieren oír de esas cosas. Voy a leer el versículo 2. Versículo 2 dice de la siguiente manera: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y mandamientos del Señor y Salvador, dando por vuestros apóstoles, Esto, ¿qué es lo que está diciéndonos el apóstol Pedro? Nuestra base, lo que nosotros creemos, lo que nosotros confiamos es la Escritura. Y entonces, lo que nosotros vamos a ir y a donde nosotros vamos a ir es lo que dice la palabra de Dios. Y creo que al hablar sobre lo que está expresando aquí el apóstol Pedro, podemos poner muchos ejemplos muy claros sobre algunos grupos que están pensando o piensan de alguna manera. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día. Hablaremos de ellos un poquito más adelante, que tienen un sistema de doctrina muy elaborado en cuanto a este aspecto. Ya su propio nombre quiere decir adventistas, tiene que ver con el advenimiento, tiene que ver con la segunda venida, y todo empieza, tiene su historia, vamos a hablar acerca de esto. Pero hay pasajes, hay cosas de las Escrituras que ellos no han puesto atención y que son muy claras, que son muy evidentes, y que cuando estamos hablando acerca de la madurez cristiana, cuando estamos hablando sobre que como cristianos debemos ir más allá, estamos hablando de que debemos dar estos pasos de
de crecimiento espiritual, estamos hablando de que nosotros vamos hacia la eternidad. Ahora nuestra mirada no está puesta solamente en este mundo. Nuestra mirada como cristianos ya entendemos que nosotros, dice ahí el apóstol Pedro en la primera carta, nosotros somos peregrinos y advenedizos. Ya no somos, nuestra mirada ahora está puesta más allá. Nuestra confianza en la vida como en la muerte es el Señor Jesús. Y nosotros estamos viendo mucho más allá. Por naturaleza, como seres humanos, siempre nuestra postura es querer saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Cómo me va a ir hoy? La gente se despierta buscando respuesta, que algo le diga, que le dé aliento de cómo le va a ir hoy. La gente quiere saber cómo le va a ir esta semana. La gente a principio de año dicen, pues queremos oír que alguien nos diga qué va a pasar este año, cómo nos va a ir este año. Entonces, como seres humanos tenemos esa idea, esa visión de querer saber hacia adelante. Y mucha gente al venir a las Escrituras, mucha gente al venir a la palabra de Dios quiere saber qué va a pasar. Y la Biblia sí nos habla muy claramente acerca de lo que va a pasar. La Biblia sí es muy específica y muy clara en cosas. Si no creemos en Dios, si no le recibimos como nuestro Salvador, si no damos nuestra vida a Él y Él toma nuestras vidas, seguro que lo que va a pasar es que vamos a ir al infierno, ¿no? Si no creemos eso, decimos, bueno, es que eso no me está hablando de mi futuro. Sí, está hablando de nuestro futuro. Está hablando, si he recibido al Señor Jesús, si estoy en comunión con Él, si entiendo bien el plan salvador y el Señor ha puesto en mi corazón, me ha dado la fe con la que puedo conocerle, la fe salvadora, entonces la Biblia sí me habla de lo que viene hacia adelante y es una eternidad con Cristo. Pero la gente, repito, quiere saber qué viene más allá. La gente quiere saber qué está pasando. Y entonces muchas de las preguntas para todos es, ¿cuándo se va a acabar el mundo? ¿Hasta cuándo tenemos que vivir en este planeta? Y el apóstol Pedro está hablando de esto en este pasaje. Dice, claro que cuando escuchamos algunas cosas nos parece, él usa estas palabras, son burladores y son personas que no conocen, pero precisamente porque son burladores, a nosotros nos parecen muy verídicos, nos parecen personas que tienen autoridad. Por ejemplo, hoy escuchamos, si ustedes no tienen que ir muy lejos desde su celular y las aplicaciones y todo esto, podemos ir a las redes sociales y ver que hoy se habla mucho del 2050 y en el 2050 el mundo se va a colapsar. ¿Y quién dice eso? ¿Quién dice eso? Pues a lo mejor podemos decir gente que tiene autoridad, la Unión de las Naciones Unidas, la ONU. Está diciendo eso, en el 2050 el mundo se va a colapsar, casi el mundo se va a acabar. Entonces nosotros pensamos, pues son personas que tienen autoridad, son conocedores, son personas que pues por algo lo están diciendo, porque han hecho estudios y todo esto. Pero lo que dice el apóstol Pedro es muy cierto, ignoran muchas cosas. ¿Qué es lo que ignoran? Todas estas personas ignoran el aspecto espiritual, ignoran quién tiene control sobre todas las cosas, ignoran quién es el creador, y lo está diciendo ahí el apóstol Pedro, si ponemos atención, ignoran quién es el Señor desde el principio, el que gobierna sobre todas las cosas. Hay cosas que son muy evidentes y antes de meternos en buscar tantas doctrinas, que si la doctrina del milenio, que si la doctrina de los pactos, que si la gran tribulación y que si todo esto, el apóstol Pedro y las Escrituras, hay cosas que nos dicen muy claras, muy básicas, que si nosotros las hacemos podemos tener la confianza de que estamos en la actitud correcta de esperar al Señor. La primera cosa que yo veo
que es muy, muy clara en las Escrituras: el Señor va a regresar. Ese es lo repito, algo muy claro: el Señor va a regresar. No solo allá en Hechos 1, después de dar la gran comisión o dar la gran tarea, y el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesús asciende, versículo 9, en el versículo 11, los ángeles estaban ahí con los apóstoles, dicen de la siguiente manera, el versículo 11 lo voy a leer, Hechos 1:11, los cuales les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero ese no es el único pasaje que nos habla sobre la segunda venida. Hay muchos pasajes en la Escritura, este mismo pasaje que estamos viendo de Pedro, el apóstol Pedro lo dice en este pasaje, si pusieron atención, Pedro está diciendo, como el apóstol Pablo, él ha escrito en muchas de sus cartas, de estas cosas, a esas cosas tenemos que poner atención. ¿Qué es lo cierto en las Escrituras? El Señor Jesús va a regresar. Muchos probablemente se han enfriado, muchos están apáticos, muchos no lo consideran, lo ven como algo lejano, muchos prefieren ver algunas cosas de las noticias y de todo esto que está pasando y aparentemente están alertas, pero no están considerando que el Señor Jesús realmente va a regresar. ¿Para qué va a regresar el Señor Jesús? Va a regresar por su iglesia y va a regresar a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es algo que es evidente en las Escrituras. Nuestro pasaje habla específicamente sobre el día del Señor. Si ustedes ven el subtítulo ahí y si ustedes se ponen atención en el pasaje, el apóstol Pedro está hablando específicamente del día del Señor. Pero ¿a qué se refiere ese día del Señor? Sí, se está refiriendo al día en que el Señor Jesús ha de regresar. Está hablando del día del juicio, está hablando del día en que la tierra será destruida. ¿Qué sí va a pasar? Según nuestro pasaje, el día del Señor vendrá. Y cuando la Biblia habla sobre que el día del Señor, entonces está hablando acerca, dijimos, de este día del juicio. Y la Biblia no nos habla acerca de un mundo feliz en el futuro. La Biblia no nos enseña acerca de un mundo en que va a reinar la paz. La Biblia no nos habla acerca de que misma tierra y este planeta se van a reconstruir, como algunos piensan, que aquí es donde van a morar muchos. Por ejemplo, los testigos de Jehová afirman eso. Pero fíjense nada más algunos textos que tenemos aquí en nuestro pasaje. El versículo 7. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados, ¿para qué dice? Para el fuego en el día del juicio y para la perdición de los hombres. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Versículo 11 sigue hablando del tema: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12 sigue hablando: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Creo que es muy claro. Creo que el pasaje es muy, muy claro. ¿Qué principios vemos en este pasaje? Algo que se repite constantemente también en las Escrituras. La expresión que usa aquí en el versículo 10, que ese día va a llegar como ladrón en la noche. ¿A qué hace referencia el Señor Jesús cuando habla de esto de que como ladrón en la noche? Hace referencia a que ese día, el día del Señor,
nadie sabe ni el día ni la hora. Y creo que esa no es una expresión que se repite solamente en este texto, sino el Señor Jesús la menciona en diferentes ocasiones. Nadie sabe. Y entonces, él decía hace un momento que hay una tendencia nuestra a querer saber el día, querer ver. Y hace un momento les decía de los adventistas, precisamente el gran error de los adventistas desde su fundador fue que él buscó saber el día y la hora. Y le dijo a sus seguidores el día que según él habrían de llegar, y no fue. Y hoy día podemos estar viendo a diferentes personas que están tratando de hacer eso, saber el día y la hora. Y el Señor Jesús lo dice, el apóstol Pedro aquí lo repite, y en diferentes pasajes podemos ver que eso es algo que nadie puede saberlo. Nadie. El mismo Señor Jesús dice, solamente, ni los ángeles del cielo, nadie lo sabe, solamente mi Padre Celestial. Él es el que lo sabe. Algo también que debemos de entender como cristianos, que es claro que debemos ahora nosotros hacer ante esta situación, que el Señor Jesús va a regresar y que no sabemos cuándo va a regresar, que eso es algo importante. El apóstol Pedro sí nos dice, bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer? Repetimos, esta carta nos invita a ir más allá. Nosotros como cristianos debemos de ver hacia la eternidad, ¿sí? Pero hoy nosotros como cristianos, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué actitud debemos de tomar ante tantas doctrinas que decimos, bueno, me tengo que aprender todas estas doctrinas para saber qué es lo que yo debo de hacer? Pues yo les diría que no. Yo les diría que lo que tenemos que hacer es lo que dice la palabra de Dios, estar atentos, estar esperando al Señor Jesús. Y aquí el apóstol Pedro nos invita a algunas cosas. Fíjense, el versículo 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Lo que nos toca hacer. ¿Qué es lo que nos toca hacer? ¿El Señor Jesús dijo qué es lo que teníamos que hacer? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Y según este texto, la razón por la que el Señor Jesús todavía no ha venido es porque quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué nos toca a nosotros hacer como cristianos? La tarea que el Señor Jesús nos encomendó. La gran comisión es clara, la gran tarea, pasajes claves, básicos que es el quehacer de la vida cristiana: evangelizar, discipular, crecer en la vida cristiana. ¿Se acuerdan que decíamos que el capítulo 1 habla sobre el ABC de la vida cristiana? Y el apóstol Pedro está diciendo, si no practicamos estas cosas, tenemos la vista muy corta, estamos ciegos, no estamos... Y entonces muchos cristianos están perdidos en conocer todos esos sistemas de doctrinas, que el premileniarismo y que el amileniarismo y que sobre eso, están perdidos, y en vez de estar haciendo lo que deben de hacer, ¿qué debemos de hacer como cristianos? Evangelizar, tan fácil como es. Es el ABC de la vida cristiana. Entonces, sí, yo no niego, y sí creo que como cristianos debemos de tener estudios serios sobre cuál es nuestra postura, y cada uno de nosotros, al ir a la palabra de Dios, debemos de definir, bueno, yo creo que lo que dice la palabra de Dios es esto, y lo debemos de hacer. Recién el hermano Vidal tuvo un estudio del Apocalipsis que duró más de un año con las femeniles, cada semana revisando Apocalipsis, poco a poco, viendo sobre las verdades de la Escritura en cuanto a esta promesa de nuestro Señor, que Él viene, que Él regresa. Y yo creo que vale la pena que realicemos ese tipo de estudios, pero también creo que es muy importante que no perdamos de vista el ABC de la vida cristiana, que
no nos distraigan todas esas cosas. Hoy se habla de la guerra en Ucrania, hoy se habla de, ¿y qué debo de hacer? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué estoy haciendo? Lo que debes de hacer, lo que debemos de hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cómo puedo hacer? Pues con los que tienes ahí a tu lado. Con mi familia primeramente, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con las personas. Esos son con los que debo de empezar. Porque a veces nos distraemos en muchas cosas que es importante, que no debemos decir, ay, no hagamos caso a eso. Al contrario, sí debemos de estar atentos, pero que también eso no nos debe distraer de nuestra tarea especial. Esa es nuestra tarea básica y debemos de estarla cumpliendo, no distraernos. Y entonces el apóstol Pedro nos está invitando a eso. Eso va a ocurrir, el Señor va a venir, pero nosotros debemos estar atentos a nuestras tareas básicas. ¿Qué debemos de hacer como cristianos? Estar preparados para su venida. ¿Cómo voy a estar preparado para su venida? ¿Aprendiendo todas las doctrinas? Bueno, sí, está bien, voy a ir, repito, y tener un estudio serio sobre conocer las doctrinas, pero hay muchos pasajes que nos hablan acerca de que debemos de estar preparados. Aquí, fíjense, el versículo 14 quiero que pongamos atención. Dice el versículo, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ahí nos dice qué debemos de hacer. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Otra vez. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El Señor Jesús, ahí en Mateo 24, es el pasaje que habla acerca de la segunda venida. Después, inmediatamente después de hablar de que es lo inminente de su venida, de lo importante de su venida, de todas las cosas terribles que van a venir acompañando con su venida, habla de las parábolas muy sencillas, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos. ¿Qué enseñan estas parábolas? Que debemos estar listos. ¿Cuál es la enseñanza principal de la parábola de las 10 vírgenes? Unas fueron diligentes, estuvieron preparadas para cuando había de llegar el esposo. Otras fueron negligentes, no estuvieron listas y llegó. Y unas querían en el momento que llegó el esposo que las diligentes les dieran. No. Y la enseñanza principal de esa parábola es estar listo para cuando el Señor venga. La parábola de los talentos va en el mismo sentido. El Señor se va, reparte talentos a sus siervos y no les dice cuándo van a venir, y cada quien aprovecha sus talentos de manera diferente, según la capacidad de cada uno. Pero hay uno que es negligente, dice, tuve miedo y lo guardé y lo escondí. ¿Qué día regresó el Señor? Nadie sabía cuándo había de regresar, pero regresó a pedir cuentas. A pedir cuentas. ¿Cuál es el mensaje principal de la parábola? Debemos estar listos, trabajando, haciendo lo que nos toca hacer, haciendo lo que el Señor nos encomendó que hiciéramos para cuando Él regrese. Y ahí es donde está esta frase tan hermosa para los que sí estaban haciendo lo que les tocaba hacer. Esa frase que dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y en cambio el que no hizo, echadle afuera, donde qué será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí el apóstol Pedro dice, procurad con diligencia, es decir, que estemos atentos, estemos apresurados, estemos dispuestos, estemos activos en ese sentido, a que cuando Él venga, ser hallados sin mancha e irreprensibles. Podríamos hablar en santidad y haciendo
Irreprensible es alguien a quien no se le puede reclamar que no hizo lo que tenía que hacer, o sea, sin reprensión, ¿verdad? Que no, oye, tú tenías que hacer esto, ay, ¿por qué no lo hiciste? En ese sentido, se dan cuenta cómo estamos hablando de hacer lo que nos toca hacer. Alguien irreprensible es alguien que está haciendo lo que le toca hacer, y cuando llega el Señor, ¿qué le va a decir? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En paz, esa frase tan pequeñita, ¿en paz con quién? En paz con Dios, en paz conmigo mismo, en paz con las personas que tengo a mi alrededor. Cuando llegue el Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacerlo en paz. ¿Cuándo viene el Señor? Ya dijimos, no sabemos. Entonces, ¿cuándo tengo que estar preparado? Para el 2050, que la ONU dice que el mundo va a colapsar. Para los siguientes años, que dicen que van a venir otras pandemias y entonces va a estar peor la cosa. Porque sí están diciendo, hay gente que está diciendo, no, Bill Gates, ¿no? que ya viene otra pandemia más fuerte. Y que, ¿para cuándo tengo que estar preparado? Para hoy. Para hoy. ¿Para mañana? Digo, bueno, hoy voy a tomar un break y para mañana. No. ¿Para cuándo tengo que estar preparado? Para hoy. Esa es al final la enseñanza. El Señor Jesús viene, nadie sabe cuándo viene. Nosotros como cristianos tenemos que estar cumpliendo con nuestra tarea, puestos los ojos no solamente en esto que tenemos a nuestro alrededor, sino hacia la eternidad, puestos los ojos en Jesús. Y tenemos que estar listos hoy. Está bien, repito, que nos interesemos por conocer doctrinas y que nos interesemos por saber de la palabra de Dios, es algo que debemos de hacer. Pero si tenemos ese ABC de la vida cristiana, estamos dando pasos grandes hacia las cosas importantes, hacia las cosas trascendentes, hacia lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La invitación en esta hora es a esperar al Señor Jesús, porque Él viene. La invitación es a estar como las huestes del Rey, ¿verdad? A estar con esa confianza, Él viene otra vez, a estar trabajando, haciendo lo que nos toca, a estar en paz, a ser diligentes en las cosas que Dios nos ha encomendado. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra. Gracias porque es hermosa y nos invita a estar atentos, activos y hacer las cosas importantes, Señor. Aquí estamos, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestro sentir. Muévenos, Señor, a hacer lo que nos corresponde. Que cada uno de nosotros estemos y seamos hallados activos, fervientes y fieles, Señor, sirviéndote a ti. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.